Sí, ingeniero, se escucha. Gracias. Buenas tardes. En la última clase que tuvimos, estuvimos conversando sobre el cálculo de la capacidad de refrigeración, ¿cierto? Creo que vimos todos los detalles. ¿O falta algo? Por favor, quisiera que alguien me diga qué fue lo último que vimos. Fue eso, ingeniero. Creo que completamos todo. Hablamos de cómo se hace el cálculo de la capacidad con los factores que afectan el valor de la carga de calor total. Ah, no, ahí quedamos. Ya, entonces bueno, identificamos distintas causas que generan calor dentro del espacio refrigerado que deben ser cuantificadas. Comentamos sobre cómo poder hacerlo. Y simplemente a modo de repasar, indico que hablamos de transmisión de calor a través de paredes, hablamos de productos que aportan calor, hablamos de cambios de aire, de personas que están dentro del espacio refrigerado que aportan calor, y luego cualquier otro equipamiento, máquina, dispositivos, aparatos que estando dentro del espacio refrigerado generan calor. Haciendo la cuantificación de cada una de estas causas, llegamos a, lógicamente, poder hacer esta operación, lo más simple del mundo, si sumar todas las cargas de calor. Pero dijimos que como los cálculos de las distintas fuentes de calor no son cálculos precisos, se puede cometerse error, porque no se tiene una seguridad absoluta sobre los datos. Entonces lo que se hace normalmente es que antes de que este valor sea considerado como la capacidad de refrigeración, afectarlo por un factor de seguridad. Esto normalmente se hace en todos los cálculos de ingeniería. Como su nombre lo dice, es un valor o una tolerancia por razones de seguridad. Así que acá, en estos cálculos, tiene que aplicarse ese principio tan sencillo de que más vale que sobre y no que falte, ¿cierto? Es decir, que hay que pecar o hay que errar por exceso y no por defecto. De esta manera, cuando uno instala el sistema de refrigeración, no le falta capacidad y preferible es que sobre. El factor de seguridad que va a incrementar este valor que tenemos totalizado a la izquierda para tener un valor de C, normalmente es un factor de 1,1. ¿Qué significa esto? Que al multiplicar este valor Q punto sub T por 1,1, usted está incrementando en un 10% dicho valor. Y entonces
Así llegamos a establecer de que la capacidad de refrigeración va a ser igual a esta expresión, pero con una salvedad, que ahora la voy a anotar, que esta expresión matemática me va a servir para calcular la capacidad de refrigeración siempre y cuando la temperatura del evaporador sea superior a 0 grados centígrados. Entonces uno tiene que preguntarse por qué existe esta condicionante. A ver si a alguien se le ocurre algo. ¿Por qué razón estamos poniendo de por medio como requisito o como condicionante que la temperatura de evaporación sea superior a 0 grados centígrados? ¿Alguien tiene alguna idea acerca de esto? Pregunto. ¿Será por la fase del... A ver, repítame lo que dijo. ¿Será que es No por lo la vi. fase? ¿A qué se Que refiere con la fase? tiene que estar en estado líquido. ¿Qué cosa tiene que estar en estado líquido? Por supuesto, el refrigerante es una mezcla de líquido y vapor normalmente. Eso es indiscutible. Eso, digamos, tiene que ocurrir sí o sí a cualquiera que sea la temperatura de evaporación. A ver, voy a tratar de explicar esto. Supongamos que este sea el evaporador. Por el interior de este tubo, este serpentín, está circulando el refrigerante. ¿Qué hay rodeando normalmente en todas las aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones? ¿Qué es lo que rodea por acá, por acá, por acá al tubo, el evaporador? O lo digo de otra manera, ¿cuál es el medio inmediato con el que está en contacto el tubo del evaporador? ¿Qué hay? Piensa en una heladera, por ejemplo. ¿Qué hay? Supongamos que la heladera esté vacía. ¿Qué hay en contacto con el tubo de este serpentín evaporador? ¿Qué es lo que voy a escribir? El aire. Aire. Esto es lo que normalmente ocurre, salvo que el evaporador esté dispuesto para enfriar un líquido, ¿no? Pero en otras aplicaciones, por ejemplo la heladera, por ejemplo equipo de aire acondicionado, unas cámaras de conservación de alimentos o de otro tipo de productos, normalmente es aire lo que rodea al evaporador del sistema de refrigeración y es este aire el que se enfría y sirve como refrigerante secundario para hacer llegar el frío a todo lo que esté dentro del espacio refrigerado. Pero el aire tiene dentro de su composición un elemento que es de suma importancia, que va a dar lugar más adelante al estudio de la psicometría. ¿A qué me refiero? ¿O qué es lo que estoy aludiendo? A ver, quisiera que me digan qué es el aire. ¿Qué compone al aire? ¿Qué sustancias componen al aire? Oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno, oxígeno, pero falta algo más y otras sustancias de menor proporción, pero falta algo más, que es lo que le da importancia a ese segundo tema que vamos a estudiar en esta materia, que se llama psicometría. Ya lo dijimos cuando presentamos el programa, la materia. Dióxido de carbono. No, dióxido de carbono está en una proporción relativamente baja comparada con nitrógeno y oxígeno, porque si no fuera así ya estuviéramos muertos todos, pues, ¿no?
Pero hay algo más que siempre está presente en mayor o menor proporción. Y ¿La es lo que le humedad en el permite. agua? Sí, señor. La humedad ambiental. Es decir, ¿en qué estado se encuentra el agua que forma parte del aire ambiental? Repito, ¿en qué estado se encuentra el agua que forma parte del aire ambiental? ¿Usted la ve? No, está en estado gaseoso. Está en estado gaseoso, estado de vapor, más concretamente. Entonces, cuando este aire se ponga en contacto con la pared del tubo, este serpentín que estoy mostrando acá, ¿qué le va a ocurrir? Además de enfriarse, lógicamente. Si la temperatura es muy baja, entonces, ¿qué le va a ocurrir al vapor de agua que está presente en el aire? Se condensa. Ya, esa es una alternativa. Esto es lo que normalmente ocurre cuando, por ejemplo, observamos cómo funciona un equipo de aire acondicionado, ¿no es verdad? ¿Cierto? Cuando un equipo Sí. de aire acondicionado está en operación, usted ve que ese equipo está generando agua en estado líquido, ¿no? Condensado. ¿De dónde proviene esa agua? Pues el aire que está en contacto con el evaporador. Entonces, está bien, podemos tener condensado. Pero si la temperatura es más baja y por debajo de 0 grados centígrados, ¿qué podrá tener como consecuencia esta condición? ¿Qué le va a ocurrir a la humedad del aire ambiental? Y este fenómeno lo puedo observar en las heladeras, en el congelador de las heladeras. ¿Qué observa? Se Se va a ir solidifica. escarchando. Se solidifica, se congela la humedad, el agua se congela y entonces usted tiene este problema de formación de hielo que va recubriendo la superficie externa del serpentín. ¿Me entiende? Esto es lo que estoy queriendo significar con esto que estoy marcando. ¿Y qué implica esta formación de hielo? Resulta que el hielo, el agua en estado sólido, es mal conductor del calor. Entonces, ¿qué le va a ocurrir al evaporador en términos de capacidad? Si este hielo, que normalmente se llama escarcha, impide la transmisión de calor, entonces lo que está provocando finalmente es una reducción de la capacidad que tiene el evaporador de recibir calor. Por lo tanto, cuando la temperatura del evaporador es menor que 0 grados centígrados, hay que cuidar esta situación porque si no, este valor C va a ir en decadencia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Y por eso usted, si es que ha observado alguna vez cómo funciona una heladera, se va a dar cuenta de que funciona así justamente porque hay que cuidar este aspecto. ¿Qué habrá que hacer para que no disminuya la capacidad del evaporador? La capacidad del sistema de refrigeración, así que no pierda eficiencia el evaporador en la captación de calor. Este hielo, y es lo que tiene que hacer con las heladeras, cada cierto tiempo tiene que ser eliminado. Es decir, hay que limpiar el evaporador a fin de que mantenga su condición, su capacidad de, vuelvo a repetir, de absorción de calor. ¿Cómo se hace con las heladeras? Yo no sé si usted lo hizo alguna vez o sabe o lo vio.
o nada. Este fenómeno que estamos describiendo es el que origina que el congelador de una heladera se vaya cargando de hielo hasta que llega un momento en que ya ni la puerta se puede cerrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Luego algunos Lo abren lo desenchufan y dejan que la heladera se descongele en su totalidad, ¿no? Para poder extraer el hielo, para nuevamente volver a enchufarlo. Exacto, exacto. Entonces hay que someter el equipo a una operación que se llama deshielo, ¿cierto? Cuando usted desenchufa el equipo, hace que éste pare y, por supuesto, hay que abrir la puerta del congelador y permitir que el aire caliente ambiental, caliente digo relativamente a la temperatura que se tiene en el congelador, suministre calor suficiente para que el hielo se funda, ¿cierto? Si usted quisiera acelerar esta operación, ¿qué haría? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo? Diga, Para diga. acelerar el descongelado se echa agua. Puede ser, pero es lo mismo que estamos diciendo con el aire, ¿no? Si usted le echa agua, puede ser que inunde todo, pues, ¿no? Y haga un desastre. ¿Qué se le ocurre? Que puede hacer algo parecido a lo que usted hace después de que toma un baño, se lavó el pelo. Usted está apurado a salir y entonces no va a salir con la cabeza escurriendo, ¿no? ¿Qué hace? El agua? Carlos, Va a calentar, pues, ¿no? Si usted quiere acelerar el Sí. deshielo, usted lo que tiene que hacer es incrementar la velocidad con la que calienta ese hielo para que se funda lo más rápidamente posible. Una alternativa podría ser que use su secador de pelo, por ejemplo. Pero los equipos más sofisticados, ya estoy hablando de las heladeras más completas y por supuesto un poco más caras, esta operación se hace de una manera automática. Entonces, ¿de qué se dispone, por ejemplo, normalmente en las heladeras para hacer esta calefacción? Se dispone de algo que utilizamos normalmente así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo eléctrico. ¿Una resistencia? Una resistencia. Entonces, cuando el equipo automáticamente se para hacer el deshielo, porque se hace de manera automatizada, se echa a funcionar una resistencia que calefacciona el evaporador y hace que se funda más rápidamente el hielo. Eso está temporizado y entonces cuando transcurre el tiempo para el cual está determinado el temporizador, nuevamente la máquina vuelve a funcionar. Pero acá está el siguiente detalle. Entonces, cuando el evaporador funciona a una temperatura menor a 0 grados centígrados, usted va a tener a la máquina o al sistema de refrigeración funcionando, luego parado para el hielo, luego funcionando, luego parado para el deshielo. Entonces, si uno computa el tiempo disponible para el funcionamiento, este será menor que si se diera una situación como esta, ¿no? Si hablamos de las 24 horas del día y la temperatura fuera superior a 0 grados centígrados, el equipo puede operar 24 horas del día. Pero si la temperatura es menor que 0 grados centígrados, entonces el equipo ya no funciona 24 horas, funciona menos de 24 horas. Y nos encontramos con que el tiempo de operación, que es menor que 24 horas,
puede estar oscilando en los equipos, como por ejemplo las heladeras, entre 16 y 18 horas por cada 24 horas que tiene el día. ¿Qué significa esto? Que la capacidad del sistema de refrigeración va a tener que ser mayor. ¿Por qué razón? Porque cuando el equipo está en paro, como acá, sigue ingresando calor a las cámaras o a los espacios refrigerados. Y entonces cuando el equipo vuelva a funcionar, va a tener que hacer su trabajo más rápidamente para ponerse a tono. ¿Entiende lo que digo? Les estoy preguntando. Quiero saber Sí. si me estás siguiendo con la idea. Es decir, en esta condición tendríamos un tiempo de operación de 24 horas por cada 24 horas. Pero en esta condición tendríamos un tiempo de operación, algo como lo que estoy anotando acá, por cada 24 horas. Entonces, lo que no puede hacer en esas 24 horas, porque tiene que parar el sistema, lo va a tener que hacer en esta cantidad de tiempo. Eso significa que la capacidad, que va a ser igual en principio a este producto, ahora tiene que ser afectado por un valor que incremente dicha capacidad a partir de esta consideración, y lo vamos a llamar factor escarcha. ¿Qué va a ser el factor escarcha? Sencillamente va a ser una relación entre el tiempo disponible del día, que son 24 horas por día, dividido por el tiempo de operación. ¿Qué valor va a tener este factor de escarcha? ¿Cómo va a ser respecto a la unidad? Fíjense. Horas. Mayor que 1, ¿verdad? Entonces, al multiplicar este valor mayor que 1 por todo esto, lo que estamos haciendo es incrementar la capacidad del sistema de refrigeración por el motivo que estoy planteando. A ver, simplemente a modo de cálculo, si usted divide 24 por 18, ¿cuánto daría ese factor? A ver, alguien que tenga una máquina a la mano, calcule. 1,56. ¿Cuánto? 1,56. 1,56. Sí. 24 dividido por 18, 1,56. 1,33. 1,33, ingeniero. 1,33. Y Sí. si fuera 16, va a ser más que 1,33. Entonces, cuando usted multiplique este factor por toda esta cuenta que tenemos acá, significa que usted está aumentando la capacidad del sistema de refrigeración en 33%. ¿Se da cuenta de que no es nada agradable? Pero hay que hacerlo porque si no va a tener problemas operativos el sistema de refrigeración. ¿Comprende? Entonces, en todas las aplicaciones donde se requiera una temperatura de evaporación menor a 0 grados centígrados, habrá que hacer intervenir esto que estamos denominando factor escarcha. Es decir, un factor que incremente la capacidad para compensar los tiempos de parada del equipo. Ahora, como he dicho antes, este tiempo se optimiza con la utilización de sistemas de deshielo, entre los cuales tenemos como más simple, más sencillo, el uso de una resistencia eléctrica. Esto es común en las heladeras que tienen deshielo automático. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez
este tipo de heladera. Entre ellas, por ejemplo, las de frío seco. Ya les dije yo en algún momento que usted se preocupe de mirar cómo es una heladera común, cómo es una heladera de frío seco, a fin de que pueda hacer una comparación, pueda notar las diferencias, pueda notar las distintas cosas de más que tiene una heladera frío seco por la que resulta ser más cara. Y les voy recordando que estamos ya pronto a dar el primer examen parcial, entonces no se duerman en su hamaca. Bueno, quisiera saber si me han comprendido lo que he estado poniendo. ¿Preguntas? Bueno, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Ok. Sobre todo lo anterior, ¿alguna consulta? Supongo que el ayudante les va a suministrar más información, un conjunto de tablas donde hay información para hacer estas cuentas que hemos venido examinando. Pero de todos modos quisiera que me digan en qué asunto están en las ayudantías. ¿Qué andan haciendo con el ayudante? A ver, alguien que asista a la ayudantía, pues seguramente que no todos asisten. Hay 36 conectados. Quisiera que alguno me diga qué hacen en la ayudantía, qué hicieron la última vez, qué trataron. O es secreto de Estado. Igual yo le puedo preguntar al ayudante, pero quiero escucharlo a ustedes. Hicimos ejercicios de determinar el efecto refrigerante de flujo másico en el evaporador, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Vimos el manejo de tablas, los diagramas igual y los circuitos de separación parcial y total. Ya, o sea que han visto todos esos circuitos con distintas estructuras, ¿no? Sí, ingeniero. Pero esto todavía no han tocado. No, eso no. Ya, entonces cuando estén trabajando esto, solicítenle al ayudante que les haga llegar esas tablas en donde hay información que permite hacer la cuantificación de distintas fuentes de calor. Asunto que también lo pueden estar mirando en el Stoker. Es cuestión de que usted primero se vaya al índice y creo que el capítulo en donde se trata esto está titulado como carga de enfriamiento. A ver si tienen el Stoker ahí a la mano, fíjese en el índice. ¿Tienen el Stoker a la vista? Bueno, miren en el Stoker, repasen, revisen y si encuentran algo que les llame la atención y lo quieren comentar en la clase. Como dijo lo ven. ingeniero que llevaba el título. Creo que se llama carga de enfriamiento. Fíjense en el índice a ver si hay este título. Debe estar entre los capítulos intermedios o más, casi llegando al final.
o cálculo de la carga de enfriamiento, algo así. No Sí, recuerdo hay exactamente. cálculo de la carga de enfriamiento. Cálculo Capítulo de la 22. carga. Sí, está Ya, con cálculo, ingeniero. ya. Entonces, ese asunto, mírenlo, lean un poco, vean qué tipo de información hay ahí que va a complementar lo que hemos dicho rápidamente acá en la clase. ¿Listo? Bueno, Está bien, ingeniero. con esto vamos a terminar este asunto de la capacidad de refrigeración. Si usted quiere, intente hacerse un ejercicio. Yo no sé si usted tiene aire acondicionado en su habitación, en su dormitorio, pero usted puede intentar hacer un cálculo de qué tamaño de equipo de refrigeración, de acondicionamiento de aire ambiental requiere, aplicando estas cosas que hemos planteado acá. Usted mismo puede hacer, digamos, el cálculo. Y entonces va a tener mejor ubicación de las cosas. Bueno, les vuelvo a repetir lo que les dije hace un momento, que estamos ya acercándonos a la fecha de examen, primer examen parcial. Entonces, calcúlele que entre una semana y una semana y media más, ya estamos dando examen. Así que tome las previsiones del caso. Y ya veremos si el examen es por esta vía o examen presencial. Eso en su momento se lo voy a informar. Así que estudie. Bueno, quisiera saber si hay algo más porque por hoy lo vamos a parar acá y mañana vamos a comenzar el siguiente asunto, que es examinar los distintos componentes del sistema de refrigeración. Vamos a comenzar hablando del compresor y cómo es un compresor de cilindro y pistón, y sus características desde el punto de vista